Hermano, hermana, quiero que hoy me escuches con toda tu atención, porque lo que voy a compartir puede ser la diferencia entre mantenerte firme en Dios o perder poco a poco la paz, la fe y el propósito para el cual fuiste creado. La Biblia nos advierte con amor, pero también con firmeza: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Esto no es un consejo opcional, es una advertencia directa de Dios para proteger tu vida. Tú y yo sabemos que no todas las personas que se acercan a nuestra vida vienen de parte del Señor. Algunas vienen como respuesta a una oración, pero otras llegan como una distracción, como un peso que nos aparta del camino. Y el enemigo es astuto. No siempre enviará a alguien que parezca malo o peligroso. A veces enviará a alguien simpático, amable, incluso buena gente, pero con palabras y actitudes que poco a poco te van apartando de lo que Dios quiere para ti. Hoy quiero que abras bien tus ojos espirituales, porque hay 5 tipos de peticiones, 5 cosas que si alguien te las pide son una señal clara de que no te están acercando a Dios, sino alejando. Y si no las reconoces a tiempo, pueden robarte lo más valioso que tienes: tu fe, tu integridad, tu paz, tu propósito y tu voz para la verdad. Jesús mismo dijo: por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7, versículo 16. No es por lo que dicen que sabrás quiénes son, sino por lo que hacen y lo que provocan en ti. Hay personas que, sin que te des cuenta, te piden que dejes de orar, que faltes a la iglesia, que pongas tu comodidad por encima de tu fe. Otros pueden pedirte que mientas, que traiciones tu integridad, que sacrifiques tu paz por conflictos innecesarios. Algunos intentarán seducirte con promesas de riqueza o placer, mientras otros buscarán silenciar tu voz cuando se trate de decir la verdad. Pero hoy, querido oyente, Dios quiere abrirte los ojos. Él quiere darte discernimiento para reconocer esas señales y valentía para decir no. Porque Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Juan capítulo 15, versículo 4. Y eso significa que aunque tengas que soltar relaciones, amistades o ambientes para mantenerte fiel a Él, nunca caminarás solo. No es fácil alejarse. A veces duele porque hay cariño, recuerdos y momentos compartidos. Pero si esas personas están pidiéndote algo que contradice la palabra de Dios, tienes que recordar que tu lealtad principal es al Señor. Él es quien te sostiene, quien te protege y quien te da la vida eterna. Y su voluntad siempre será mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. Hoy te invito a escuchar este mensaje con un corazón dispuesto, porque lo que vas a recibir no es solo un consejo humano, es una guía basada en la verdad eterna de Dios para proteger tu alma. Y si lo aplicas, verás cómo la paz, la fuerza y la claridad volverán a tu vida, porque estarás caminando en la dirección correcta, hacia los brazos del Padre. Primero, que te alejes de tu fe en Dios. Hermano o hermana, hay una batalla que no siempre se libra con armas visibles. Hay una guerra silenciosa que se libra por tu corazón, por tu mente y por tu fe. Y el enemigo, astuto como siempre, rara vez se presenta con cuernos y cola. A veces se presenta con una sonrisa, con una voz amable, con la apariencia de alguien que quiere lo mejor para ti, pero con palabras que buscan alejarte de tu fe. Jesús mismo nos advirtió: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado frases como: no es necesario que ores tanto, ¿para qué vas a la iglesia? No tomes tan en serio lo que dice la Biblia. A simple vista parecen opiniones, pero en realidad son semillas que el enemigo quiere plantar en tu corazón para apartarte del único que puede darte vida eterna. La fe no se pierde de golpe. No es que un día despiertes y digas: ya no creo en Dios. La fe se enfría poco a poco. Empieza con pequeñas concesiones: dejar de orar una noche porque estás cansado, faltar un domingo al culto porque tienes otros planes, reemplazar la palabra de Dios por la opinión de la gente. Y cuando menos lo notas, te has distanciado. Por eso la Biblia nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23.
Quiero que pienses en Pedro, el discípulo que caminó sobre el agua, que vio milagros con sus propios ojos, y sin embargo, cuando estuvo rodeado por quienes negaban a Jesús, él también lo negó 3 veces. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. No porque no amara al maestro, sino porque el miedo y la presión de los demás lo atraparon. Esa es la misma táctica que hoy enfrenta tu fe, la presión de encajar, de no ser el diferente, de no ir contra la corriente. Pero amigo, la fe es precisamente eso, caminar contra la corriente del mundo. Jesús dijo, si el mundo los odia, tengan en cuenta que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Juan capítulo 15, versículo 18. Y si tu fe incomoda a otros, es una señal de que vas por el camino correcto. Tal vez hoy estás rodeado de personas que sin decirlo directamente quieren que abandones tu fe. Pueden ser compañeros de trabajo, familiares, incluso amistades cercanas. Y no siempre lo hacen con maldad consciente. A veces lo hacen porque ellos mismos están lejos de Dios y no soportan ver en ti lo que ellos han perdido. Pero si cedes, si te alejas, ¿qué quedará de tu esperanza? Jesús mismo nos advierte, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que debe permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan capítulo 15, versículo 4. Mi amado oyente, aférrate a tu fe como si fuera tu oxígeno, porque en realidad lo es. La fe es lo que te mantiene vivo en medio de un mundo que se ahoga en desesperanza. No permitas que nadie, por más cariño que le tengas, te aparte del único que puede salvar tu alma. Porque recuerda, quien te pide que te alejes de Dios, te está pidiendo, aunque no lo sepa, que te alejes de la vida misma. 2. Que comprometas tu integridad. Hermano, hermana, hay algo más valioso que cualquier posesión que tengas, más importante que tu reputación pública, más preciado que el dinero o los logros, tu integridad. La integridad es el testimonio silencioso que habla de quién eres realmente cuando nadie te ve. Es la coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Y cuando alguien te pide que la comprometas, aunque sea solo por esta vez, está intentando destruir no solo tu imagen, sino tu comunión con Dios. La palabra de Dios es clara cuando dice, los justos caminan en integridad, dichosos sus hijos después de ellos. Proverbios capítulo 20, versículo 7. La integridad no es un adorno opcional en la vida cristiana, es una señal de que Cristo vive en ti. El enemigo lo sabe y por eso usa personas, circunstancias y tentaciones para hacerte ceder. Te susurrará, nadie se dará cuenta, todos lo hacen, es algo pequeño, no hará daño. Pero recuerda que la primera grieta en un muro no derrumba la fortaleza de inmediato. Sin embargo, si no la reparas, tarde o temprano, toda la estructura se vendrá abajo. Piensa en la historia de José, hijo de Jacob. Este joven fue vendido como esclavo, llevado a una tierra extranjera, privado de su familia y de todo lo que conocía. Sin embargo, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él respondió con una frase que debería resonar en todo corazón fiel. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Génesis capítulo 39, versículo 9. José no estaba preocupado por lo que Potifar pensaría, sino por lo que Dios veía. Esa es la esencia de la integridad, vivir sabiendo que cada acción está bajo la mirada del Señor. Pero hay quienes aparecerán en tu camino y te dirán, mira, si mientes en este informe, ganaremos todos. Si haces esto, podrás avanzar más rápido. Si ocultas este detalle, nadie te juzgará. Puede que la oferta sea tentadora, puede que el beneficio parezca grande, pero la Biblia advierte, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y necio. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Porque el precio de perder tu integridad nunca se mide solo en dinero, se mide en paz, en confianza, en la relación limpia que tienes con Dios. Tercero, que rompas la paz con tu familia o tu prójimo. Hermano, hermana, el enemigo sabe que la división es una de las armas más poderosas para destruir lo que Dios edifica. No necesita atacarte con violencia externa si puedes sembrar discordia en tu hogar, en tu familia, en tus relaciones más cercanas. Porque cuando el amor se enfría y la paz se rompe, el corazón se endurece y es más difícil escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Fíjate que él no dijo bienaventurados los que aman la paz solamente, sino los pacificadores.
es decir, aquellos que no solo desean la paz, sino que trabajan activamente para mantenerla y restaurarla. Pero hay personas que, conscientemente o no, buscan lo contrario: sembrar sospecha, resentimiento y pleito. Son como brasas encendidas que, si las dejas cerca, prenderán fuego a todo lo que has construido. A lo largo de la Biblia vemos cómo la división fue el inicio de grandes caídas. Caín y Abel, dos hermanos, uno movido por la envidia, terminó levantando su mano contra el otro. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Absalón, hijo del rey David, permitió que la amargura creciera en su corazón y se rebeló contra su propio padre. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. En cada caso, la paz se rompió porque alguien escuchó más la voz del resentimiento que la voz de Dios. Tal vez hoy tienes cerca a alguien que siempre te recuerda errores pasados, que exagera las faltas de los demás, que siembra dudas sobre las intenciones de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu amigo. Tal vez es alguien que se alimenta del conflicto y se incomoda cuando ve reconciliación. La palabra advierte: el perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Y aunque esa persona diga que lo hace por tu bien, el fruto revela su verdadera intención: división y no unidad. Romper la paz en tu hogar o con tu prójimo es abrir la puerta a una cadena de consecuencias. Las palabras dichas en ira dejan heridas profundas. Las decisiones tomadas en medio de un pleito pueden destruir relaciones de años. Y lo peor es que, cuando la paz se rompe, el enemigo gana terreno. Porque donde hay odio, resentimiento y orgullo, el amor de Cristo no puede fluir. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta: en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Claro, vivir en paz no significa permitir abusos o injusticias, pero sí significa negarse a ser un instrumento de división. Significa decidir que tus palabras serán como bálsamo y no como cuchillo. Significa, a veces, guardar silencio cuando podrías encender un pleito. Significa ser puente, no muro. Si alguien en tu vida te empuja constantemente a romper la paz, a cortar la comunicación, a devolver mal por mal, a guardar rencor, esa persona no está guiada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu produce fruto de paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aléjate de esa influencia, porque no solo pondrá en riesgo tus relaciones, sino también tu comunión con el Señor. Cuarta, que persigas riqueza o placer por encima de tu propósito. Hermano, hermana, una de las trampas más sutiles que el enemigo ha usado desde el principio es distraernos del propósito de Dios, ofreciéndonos algo que brilla más que la obediencia. El diablo no siempre viene a destruirte con dolor. Muchas veces viene a seducirte con promesas de placer, comodidad y riqueza. Te pone delante cosas que parecen buenas, pero que en realidad te apartan del plan eterno que Dios tiene para ti. La Biblia nos advierte con claridad: el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Nota que no dice que el dinero en sí sea malo, sino el amor, la obsesión, la dependencia de él. Lo mismo ocurre con el placer. No es que Dios esté en contra de que disfrutes de las bendiciones de la vida, sino que sabe que si tu corazón se inclina más hacia lo que te satisface a ti que hacia lo que le agrada a Él, terminarás vacío, aunque tengas las manos llenas. Jesús mismo nos dejó una advertencia que corta como espada: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Puedes tener todo lo que soñaste: una casa grande, cuentas llenas, reconocimiento, viajes, lujos, y aún así vivir con un alma hambrienta, porque nada de eso puede reemplazar el propósito que Dios puso en tu vida. Miremos un ejemplo bíblico. Demas, compañero de ministerio del apóstol Pablo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, Pablo escribe con tristeza: Demas me ha abandonado, pues amó más a este mundo y se fue a Tesalónica. Aquí vemos a un hombre que caminó en la obra de Dios, pero cambió su llamado por las atracciones temporales del mundo. Lo que un día fue fuego en su corazón se apagó por perseguir lo que ofrecía placer inmediato. El peligro no es solo perder el rumbo, sino justificarlo. Muchos dicen: Dios quiere bendecirme, y esta oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar. Pero no se preguntan si esa bendición aparente es en realidad una distracción. El enemigo sabe que si no puede apartarte con sufrimiento, intentará hacerlo con prosperidad sin propósito. Hermano, hermana, no pongas lo eterno en venta por lo temporal. Jesús enseñó:
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20. Los tesoros en el cielo son todo aquello que haces conforme al corazón de Dios. Amar, servir, predicar, ayudar, sembrar en la vida de otros. Esas son las riquezas que no se pierden. El placer y la riqueza sin propósito son como agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Pero cuando vives para el propósito de Dios, aún en la escasez tienes plenitud, y en la abundancia tienes paz, porque sabes que todo lo que tienes proviene de Él y es para Él. Si hoy estás siendo tentado a dejar tu llamado, a pausar tu servicio a Dios para perseguir algo que brilla más que tu ministerio, detente. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi Creador? ¿Fortalece mi fe o la enfría? ¿Glorifica a Dios o solo me glorifica a mí? Porque la vida que vale la pena no es la que acumula más cosas, sino la que cumple el propósito para el que fuiste creado. 5. Que calles la verdad por miedo a perderlos. Hermano, hermana, vivimos en un tiempo donde callar la verdad parece más seguro que decirla. El mundo nos dice, no hables de eso, no menciones a Dios, no señales lo que está mal, porque puedes ofender, porque puedes perder a esa persona, porque pueden alejarse de ti. Y así, poco a poco, el temor reemplaza el valor y el silencio ocupa el lugar que Dios nos llamó a llenar con su palabra. Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 8, versículo 38. Esto no es una advertencia ligera, es un llamado urgente. Callar la verdad no es neutralidad, es complicidad con la mentira. A veces callamos porque amamos a las personas, queremos mantener la paz, evitar discusiones, no lastimar la relación. Pero, ¿qué clase de amor es el que deja a alguien en un camino que lleva a la destrucción solo para que no se moleste con nosotros? La Biblia nos recuerda, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios capítulo 27, versículo 5. Decir la verdad puede doler por un momento, pero callarla puede condenar para siempre. Miremos el ejemplo de Juan el Bautista. Él pudo haber callado para no enemistarse con Herodes. Pudo haber protegido su vida guardando silencio sobre el pecado que veía, pero habló con valentía. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Marcos capítulo 6, versículo 18. Esa verdad le costó la libertad y finalmente la vida, pero su voz todavía resuena como ejemplo de fidelidad, porque la misión que Dios nos da no es ser populares, sino ser fieles. Cuando cedes y callas por miedo a perder a alguien, en realidad ya has perdido algo más valioso, la oportunidad de ser luz para esa vida. Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Qué pasa si la luz se cubre? El mundo sigue en tinieblas. ¿Qué pasa si el discípulo calla? El error sigue creciendo sin corrección. No confundas prudencia con cobardía. La prudencia busca el momento y la forma correcta para hablar. La cobardía busca excusas para no hablar nunca. Dios no nos ha llamado a imponer, pero sí a testificar. No nos ha llamado a condenar, pero sí a advertir. Porque el amor verdadero advierte del peligro. Así como un padre no deja que su hijo corra hacia la calle aunque llore y se enoje, así nosotros no podemos dejar que nuestros seres queridos corran hacia el pecado sin alzar la voz. Hermano, hermana, si alguien en tu vida te pide que calles la verdad para mantener su aprobación, recuerda que tu aprobación más importante no es la de ellos, sino la de Dios. Y cuando hablas con amor y firmeza, puede que al principio se alejen, pero la semilla de la verdad quedará en su corazón, y Dios, en su tiempo, puede hacerla germinar. El apóstol Pablo dijo, porque ahora, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. No fuimos llamados a agradar al mundo, fuimos llamados a ser embajadores de la verdad. Hoy, decide que tu voz no será silenciada por el miedo. Pide al Espíritu Santo las palabras correctas, la oportunidad precisa y el corazón lleno de amor para hablar, y confía en que aunque algunos se aparten por un tiempo, si siembras la verdad, estás dando el regalo más grande que alguien puede recibir, la oportunidad de volver a Dios. Hemos visto cómo hay personas que de forma consciente o inconsciente
pueden apartarte de la fe, empujarte a comprometer tu integridad, sembrar división en tu vida, distraerte con riquezas y placeres vacíos, o hacerte callar la verdad por miedo a perder su aprobación. Y hoy, Dios te dice con claridad: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. La vida abundante que Cristo ofrece no se negocia con las exigencias del mundo, no se comparte con las voces que intentan apartarte de tu propósito. Y aunque el camino de la fidelidad a Dios a veces sea estrecho y solitario, es el único que conduce a la verdadera paz. Jesús mismo dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, el Espíritu Santo te ha mostrado rostros, situaciones, palabras que te han querido alejar de Él. Tal vez has recordado momentos en los que cediste a la presión, te quedaste en silencio cuando debías hablar, o priorizaste algo temporal sobre lo eterno. Hoy no te hablo para condenarte, sino para invitarte a volver, porque la gracia de Dios sigue extendida y su amor sigue abierto de par en par para ti. La Biblia dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Santiago capítulo 4, versículo 8. Esto significa que no importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay un camino de regreso, y ese camino se llama arrepentimiento. Hoy el Señor te llama a decidir a quién vas a escuchar. No puedes seguir caminando con quienes te llevan en dirección contraria al cielo. No puedes aferrarte a personas, hábitos o palabras que enfrían tu fe y debilitan tu espíritu. Tal vez tendrás que soltar, tal vez tendrás que alejarte, tal vez tendrás que decir no a alguien que amas. Pero te aseguro que lo que ganarás en paz, propósito y comunión con Dios será infinitamente mayor que lo que dejes atrás. Jesús prometió: todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículo 29. No pierdes cuando eliges a Cristo, ganas todo lo que de verdad importa. Así que hoy, mientras este mensaje resuena en tu corazón, te invito a hacer una oración sincera. Cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy decido apartarme de toda voz, persona o situación que me aleje de ti. Dame discernimiento para reconocer el peligro y valentía para elegir tu camino. Restaura mi fe, fortalece mi integridad, lléname de paz, ordénale a mi corazón que solo te siga a ti. Quiero caminar contigo, aun si eso significa caminar contra todos los demás. Y si esta es tu decisión, no la postergues, hazla hoy. Porque no sabemos si tendremos un mañana, pero sí tenemos este momento, este llamado y esta oportunidad para volver al centro de la voluntad de Dios. Y cuando lo hagas, podrás descansar en su promesa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Este es el tiempo de cortar cadenas, de cerrar puertas al enemigo y de abrir de par en par la puerta a la presencia de Dios. Él te espera, Él te ama y Él quiere caminar contigo hasta el último día de tu vida. Hermano, hermana, si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te ha mostrado algo que necesitabas escuchar, no dejes que se quede solo contigo. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabra que fortalezca tu fe y te acerque más a Cristo. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos qué parte de este mensaje tocó tu vida o en qué área sientes que Dios te está guiando. Y comparte este video con alguien que lo necesite, porque tal vez hoy, a través de ti, el Señor pueda rescatar un corazón que está a punto de alejarse del camino. Recuerda, cuando compartes la palabra, eres parte de la obra de Dios.